está la prueba, la última prueba, cuyo contenido son los que vamos a resumir o a sintetizar ahora, ¿ya? Son problemas y desafíos globales y la globalización económica. Entonces, esta es hoy día la prueba, hoy, ¿ya? Y es la última nota del segundo semestre, la cuarta nota. Entonces, el objetivo, conocer que Chile se ha integrado en la economía global y como parte de esta integración ha debido enfrentar también problemas y desafíos globales. Y el otro objetivo, conocer en qué consiste y las características de la globalización económica, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora algunos de los, digamos, problemas y desafíos que son a nivel global. Lo primero son objetivos del milenio. Se han planteado varios objetivos en el año 2000, ¿ya? Se plantearon varios objetivos como metas, y estas metas debían más o menos estar cumplidas en el 2015, ¿ya? Son varias, y en verdad eran el 2000, en 15 años cumplir esa meta era bastante difícil, ¿ya? Vamos a enseguida a ver las del milenio. Entonces, algunas han ido mejorando la situación, yo diría que en prácticamente todas, pero en otras, así como solucionar estos objetivos, por ejemplo, eliminar, colaborar en el logro de la paz total, superar la pobreza, proteger total el medio ambiente, etcétera, han ido en algunos puntos, pero eliminar algunos problemas como la pobreza es bastante más complicado. Y aquí están los objetivos del milenio, ¿ya? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, eso todavía también veremos. Reducir la mortalidad infantil, eso sí se ha reducido en algunas partes. Mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo, ¿ya? Entonces, estos son objetivos del milenio que se plantearon y que como meta para cumplirlo estaba el 2015. Y nosotros vemos ahí que si vamos, estamos en el 2020 y hay muchos que han ido mejorando la situación, pero no han sido, digamos, cumplidos plenamente, como erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿ya? El otro desafío, problema, digamos, global, son los problemas medioambientales globales, valga la redundancia ahí, ¿ya? Y esto es, el tema medioambiental ha estado presente desde varias décadas atrás. En los 70, por ejemplo, se preocupaban de la humanidad, que la humanidad tiene solamente un planeta donde vivir, que es la Tierra, ¿ya? Estos temas se han ido planteando en distintas conferencias sobre el medio ambiente, ¿ya? Y, por ejemplo, en los años 80 el tema ya fue el calentamiento global. En los 90, la pobreza en medio ambiente. Y en el siglo XXI ya se instaló el tema de la falta de agua potable, por ejemplo, para más de 2.000 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y también limitar la emanación de CO2 a la atmósfera y la desertificación de los suelos, ¿ya? Estos son problemas entonces medioambientales globales. Ahora, hay varios que quedan pendientes: población y recursos humanos, seguridad alimentaria, ¿ya? Especies y ecosistemas que muchas veces se ven vulnerados, la energía, ¿ya? Cambiar nuestra matriz energética, por ejemplo, y no usar combustibles fósiles, ¿ya? Las industrias, estrategias, dice, y estrategias para un desarrollo industrial duradero, ¿ya? Y también otro tema es el rápido crecimiento urbano, cómo crecen las ciudades rápidamente, se van expandiendo y se van perdiendo terrenos, por ejemplo, agrícolas, ¿ya? Y ¿cuáles estos problemas medioambientales globales? Aquí tenemos el resumen de lo que dije antes. En los 70 era un tema, en los 80 otro, y así vamos cambiando según la década y el problema que afecte más a la población a nivel global, a nivel de todo el planeta, ¿ya? ¿Y cuáles serían estos problemas ambientales globales? Entre otros, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los océanos, la escasez y el mal uso del agua, la pérdida y degradación de los suelos, la desertificación, la falta de vivienda y saneamiento básico. Esto es a nivel global, o sea, en todas partes existen estos problemas. Aparte de los objetivos del milenio y los problemas medioambientales globales, dentro de esto tenemos dos, que son el cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global amenaza la presencia de las aguas dulces, de los hielos, etc. Pero, ¿qué es este calentamiento global? El alza de la temperatura en el planeta,
¿ya? Y al subir la temperatura en el planeta, entonces también sube la temperatura del océano, ¿sí? De manera sostenida. Entonces, esto ha provocado cambios climáticos. ¿Y qué es lo que es un cambio climático? Cuando aparecen fenómenos climáticos en lugares donde tradicionalmente no eran visibles o en épocas atípicas del año. Ocurren así inundaciones, huracanes, heladas, entre otros fenómenos que alteran la economía de los países, ocasionando grandes pérdidas, en algunos casos pérdidas humanas, acompañadas de daños a infraestructura, producción, cosecha, etcétera. Entonces, calentamiento global, como lo dice la palabra, es el alza en la temperatura del planeta, ¿ya? Y esto, todo lo que provoca esto, ¿ya? El cambio climático es que este calentamiento también produce cambios en el clima de algunos lugares, y por eso dice aparición de fenómenos climáticos donde no ocurrían, ¿ya? O en épocas del año que eran atípicas. ¿Sí? Por ejemplo, que nosotros que estamos en pleno verano, haya una tormenta eléctrica, que a veces había antes, pero que constantemente esté habiendo tormentas eléctricas, por ejemplo. Y que llueva con alta temperatura, que para nosotros es un problema por los posibles aluviones que pueden ocurrir en la cordillera. ¿Se fijan? Entonces ahí se habla de un calentamiento climático, por ejemplo. Ya, ¿qué es y por qué se produce el calentamiento global? Dice, corresponde a una alza sostenida en el tiempo de las temperaturas del planeta. Eso es calentamiento global, provocada por el llamado efecto invernadero, una retención del calor liberado por las múltiples actividades humanas, sumado al calor que recibimos de la radiación solar, retenido por una capa de gases, invernadero, CO2 y metano, que actúa como un vidrio de invernadero, dejando entrar el calor, pero no permitiendo su posterior salida o liberación a la atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como sube la temperatura, se produce un efecto llamado efecto invernadero. ¿Y por qué se produce esto? Porque nosotros, la actividad humana libera mucho calor, muchos contaminantes a la atmósfera, ¿ya? Y más la radiación solar normal. Todo esto va formando una especie de capa que deja entrar calor, pero no lo deja salir. Y por eso se habla de efecto invernadero. Los invernaderos, acuérdense que tienen una temperatura distinta a la que hay afuera. Hay una mayor temperatura a la que hay en el exterior, cuando estamos hablando de un invernadero con plantas, por ejemplo, ¿ya? Por eso habla de efecto invernadero, que este mismo fenómeno se produce en la atmósfera. Y en este caso, el calor se mantiene y no sale. Y ahí está por qué se produce el calentamiento global, y aquí están los que nosotros usamos, los combustibles, la radiación del sol, los gases contaminantes que liberamos a la atmósfera, etcétera, etcétera, ¿ya? Y está el efecto entonces invernadero, que entra, pero no sale calor o sale mucho menos, ¿ya? Entonces, el efecto invernadero es algo natural, pero nosotros lo agregamos con nuestra actividad humana, ¿ya? Y las consecuencias: derretimiento de glaciares por subir la temperatura, sequías severas, escasez de agua en los niveles del mar, huracanes, ciclones, inundaciones, trastornos del hábitat como arrecifes de coral y bosques que podrían llevar a la extinción. Al cambiar el clima, entonces también esto se ve afectado. Al subir la temperatura del mar, también obviamente se ve afectado todo el ecosistema marino. Y en Chile, no nos olvidemos, nosotros hablamos ahora de mega sequía. Aquí dice 2010-2017, pero nosotros podríamos decir 2010-2020. ¿Ya? Llegamos ya más o menos 10 años con este problema de una sequía, que se considera parte de lo que sería el cambio climático en nuestro país. ¿Mm? La excepción fueron las lluvias que cayeron en este año, pero eso fue todo, ¿ya? No podemos considerar las lluvias normales tampoco, ¿ya? Otro problema, desafío global, es el problema energético, el que nosotros, toda nuestra actividad, la industria, el transporte, las telecomunicaciones, la misma vivienda, nuestra vida, requiere de energía, ¿ya? Ahora, la energía que se usa, lo ideal es que sea una energía renovable, limpia, ¿ya? Y que sea, obviamente, accesible a todos. Pero en la actualidad las más utilizadas son los combustibles fósiles o también los derivados del petróleo. Está también el carbón, ¿ya? Petróleo, gas natural, el carbón, y que en su proceso de combustión liberan CO2, o sea, son altamente contaminantes y además no son renovables, o sea, tienen un tiempo limitado de explotación, se acaban, ¿ya?
Y más encima hay un grupo de países que controlando la producción, y al controlar la producción controla también los precios, que es la OPEP. ¿Ya? Entonces también incide eso. Pero aquí el problema energético fundamental es la alta contaminación, ¿sí? Que tienen estas energías más utilizadas, que son los combustibles fósiles. ¿Ya? La idea es tratar de encontrar alternativas limpias a los combustibles fósiles para producir energía, porque necesitamos la energía para todo, para mover, digamos, la sociedad se necesita energía. Y en el caso de Chile, Chile cuenta con una importante capacidad de energía, de producción energética, y que el 51% corresponde a las llamadas fuentes térmicas o de combustibles fósiles, o sea, carbón, gas natural y petróleo, 51,7%. Y el 48,3% corresponde a fuentes renovables. ¿Cuáles serían estas? Hidroeléctrica o hidráulica, solar, eólica. Pero también aquí en Chile se agrega la biomasa y la geotérmica. Entonces, esa es la idea acá en Chile, es cambiar la matriz energética, cambiarla a energías renovables no convencionales. Toda la matriz. Y aquí se ve, digamos, cómo se produce la energía en Chile, que está dividida en 4 zonas. ¿Ya? El sistema interconectado del Norte Grande, el sistema interconectado central, Aysén y Magallanes. Y cada energías renovables no convencionales, la convencional son las que usan petróleo. La mayoría, si se fijan, usan petróleo, con excepción de Aysén. ¿Ya? Y en Magallanes usan petróleo porque ellos producen petróleo también. Es la única zona de Chile que produce petróleo. ¿Y cuáles son las alternativas? La energía solar. Esto es en Chile, ¿ya? Unas plantas fotovoltaicas. Y la energía eólica, que ya en algunos lugares ya hay energía eólica, hay parques eólicos. Aquí yo puse imágenes del Biobío y de Magallanes. Otro desafío es la pobreza y la desigualdad, ¿ya? Que es un problema global, ¿ya? Global porque afectan a todo el planeta. Y la desigualdad o la inequidad, que también afecta a muchos lugares. Aquí quizás no hay tanta pobreza, pero sí hay mucha desigualdad. ¿Mm? Ahora, hay índices o indicadores que permiten medir la pobreza y la desigualdad. Hay uno que es el índice de desarrollo humano, o IDH, que puede medir, en este caso, el nivel de desarrollo, la pobreza o la riqueza de un país también, ¿ya? Porque permite medir varias variables: la calidad de vida, la educación, la esperanza de vida. Y hay otro que es el índice o coeficiente de Gini, que permite medir la desigualdad, ¿ya? O la desigual distribución del ingreso en los países. Entonces tenemos el índice de desarrollo humano y el índice o coeficiente de Gini. ¿Ya? Acá tenemos el índice de desarrollo humano, ¿ya? Y en los países normalmente aparecen países europeos en los 3 primeros lugares: Noruega, Australia, Suiza, ¿ya? Y Chile está en el lugar 41 de los países de índice de desarrollo humano, ¿ya? Y acá también tenemos los que están en mejor, digamos, posición, y los que están en peor lugar o en peor posición en cuanto a desarrollo humano, que son prácticamente países de los últimos 3, 4, 5, los 5 últimos corresponden a países de África. Y arriba y también hay países de África y algunos de Asia también. Myanmar, Bangladesh son de Asia. Son en general donde se concentra la mayor cantidad de pobreza. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Hay países que tienen una esperanza de vida de 80 años o sobre eso. Y estos países tienen una esperanza de vida de menos de 50 años, 48, 47, 49, como promedio. Hay gente que obviamente vive más y otra menos. Entonces ahí se ve esta condición, ¿ya? Y la pobreza es básico en eso. Y la desigualdad, ¿ya? En donde existe gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Ahora, dice, la Naciones Unidas considera que tanto la pobreza como la desigualdad deben ser considerados como un problema
global, por lo tanto de manera global. Por eso es uno de los objetivos que plantea, un objetivo del milenio que se plantearon los países que firmaron estos acuerdos, ¿ya? Dice, acá, para ir solucionando estos problemas, ellos plantearon fortalecer a sectores más vulnerables, por ejemplo, como las mujeres, ¿ya? Que en muchos casos quedan como jefas de hogar y se hacen cargo de la familia, de la educación de los hijos, el cuidado de las personas enfermas o desvalidas dentro de la familia. Es un grupo que hay que reforzar, digamos, en el caso de intentar superar la pobreza. Y también importante señalar que la ONU creó la ONU Mujer el año 2010. Y otro aspecto que es mejor educación de los niños, la educación primaria o la educación básica para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Son esfuerzos que se empiezan a hacer para ir mejorando todo lo que es la condición de pobreza y también de desigualdad. ¿Ya? Otro problema que también se nos presenta a nosotros es la movilidad, ¿ya? Son las migraciones, que gente que tiene que moverse, salir de su país de origen o de su lugar de origen y desplazarse hacia otro. Por distintas razones, puede haber conflictos bélicos, puede haber problemas económicos, ¿ya? Puede haber problemas sociales también. Entonces la gente toma la decisión de irse, salir de su país de origen, irse a otro. Entonces tiene que migrar. Y esto ocurre en distintos lugares, por eso se considera un problema globalizado. ¿Sí? Entonces son flujos migratorios que han existido siempre, pero que ahora último también se están notando. ¿Sí? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente tuvo que emigrar, tuvo que irse de su territorio porque no habían perdido todo. ¿Ya? Otros tuvieron que salir de su país de origen para buscar un nuevo sitio donde vivir. Entonces, las migraciones son algo que ha ocurrido siempre, pero ahora se está agravando en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, en los países de África y del Medio Oriente, que su, digamos, objetivo de llegar es Europa, ¿ya? Cruzar las fronteras europeas. Y también Estados Unidos es la gran meta para los latinoamericanos. Entonces hay muchos que han intentado cruzar la frontera e ingresar a los Estados Unidos. Entonces dice, las migraciones mundiales han ayudado al surgimiento de sociedades multiculturales, en las cuales se manifiesta la diversidad de orígenes de sus habitantes, expresados en idioma, religión, costumbres, comidas. ¿Ya? Hay países que se han formado con migrantes, el mismo Estados Unidos, ¿ya? Se ha formado con distintos grupos de migrantes. Pero también está el lado negativo. Dice, también existen abusos y prejuicios respecto de las migraciones, tales como las barreras de libre movilidad, o sea, no se pueden mover, la discriminación hacia el migrante o xenofobia, ¿ya? La migración ilegal, o en caso más extremo, la trata de personas, que corresponde al engaño de personas en condiciones vulnerables que, con ofertas de trabajo, son llevadas a otros países, donde luego son sometidas a la prostitución o a trabajos ilegales. ¿Ya? Es decir, aquí está todo lo que es positivo de formar naciones multiculturales, respetar las diferencias, y también por otro lado está el hecho de que si llegan a un lugar no se pueden mover de ese lugar, o bien sufren discriminación, rechazo, xenofobia, o la migración ilegal cuando llegan a países de manera ilegal. Y lo peor de todo, la trata de personas, que antes le llamaban trata de blancas, pero es la trata de personas, ¿ya? En que son llevados de un país a otro ofreciéndoles un trabajo, mejores condiciones de vida, y cuando llegan a ese país les retienen los documentos y los hacen trabajar, por ejemplo, como en la prostitución o en otro tipo de trabajos ilegales, no les pagan o les pagan el mínimo, etcétera, mínimas condiciones. ¿Sí? Y también hay otro aspecto que los países han ido mejorando, que es, por ejemplo, en el caso del Mercosur, en América Latina ya no es necesario tener visa, pasaporte para ir de un lugar a otro, sino que se requiere solamente la cédula de identidad. O sea, que esté vigente, obviamente, para poder viajar entre un país y otro, porque hasta no hace mucho tiempo uno iba al Perú y tenía que tener un pasaporte. Y obviamente eso implica un mayor trámite, un gasto, porque los pasaportes son bastante caros aquí en Chile. Y, y ahora no, solamente la cédula de identidad vigente. ¿Ya? Entonces también permite la movilidad de las personas por distintas razones, por trabajo, por turismo, en estos países que
firman estos acuerdos, estos bloques, como la Comunidad Europea o el Mercosur, como les dije yo. Y aquí una imagen de migración desde África a Europa. Italia es una península que está muy cerca de África y es el lugar como más cercano donde llegan estas embarcaciones repleta porque es literal, de gente que escapa. Y muchas de estas se han volcado, han habido accidentes, han muerto personas, ya algo gravísimo, pero que intentan entrar a Europa buscando mejores condiciones de vida, escapando de guerras, escapando de conflictos sociales, ya situación económica. Y esto es más cerca, está en nuestro continente. Esto ocurrió el año pasado, sí, entre el 2018 y 2019, de países de Centroamérica que intentaron llegar a México y de México a Estados Unidos. ¿Ya? Y la imagen habla sola, o sea, son un grupo pequeño, son importantes cantidades de personas que intentan pasar hacia los Estados Unidos como la meta de mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Y también existen los campos de refugiados, gente que tiene que escapar, por ejemplo, en situación de guerra y que tiene que, digamos, refugiarse, tal como dice la palabra, en estas zonas que normalmente se hace cargo la ONU de tener estos territorios para que las familias, generalmente mujeres, niños, puedan refugiarse ahí, escapando normalmente de la guerra. Esto ya, porque en África hay guerras que son étnicas, son distintos grupos étnicos que se enfrentan. ¿Ya? Y tenemos, en este caso de los problemas y desafíos globales, los problemas o desafíos de la salud mundial. Cuando todo esto se hizo, los problemas, por ejemplo, eran reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, reducir los contagios de VIH-Sida, combatir la malaria o paludismo, enfermedad transmitida por mosquitos en zonas tropicales, reducir la tuberculosis, erradicar el hambre y la pobreza, ¿ya? En los años 2000. Sin embargo, nosotros en la actualidad hemos visto, de eso algunos se mantienen, ¿ya? Algunos tienen tratamiento, otros se han hecho campañas para erradicar algunos problemas, pero en la actualidad uno de los problemas más importantes es el sedentarismo, ¿ya? De nuestra sociedad ahora, 2020, y que va a producir la obesidad, y la obesidad trae consigo otras enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, hígado graso, hipertensión, y se dice 4 nomás. Entonces, es todo producido por el sedentarismo y también una mala alimentación. Y es el hecho que uno muchas veces no se mueve, no hace ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Y ahora se ha ido agravando más si a uno lo encierran y no puede salir, no puede caminar, por último. Y otro problema son los problemas de la salud mental. También se han hecho muy potentes en estas épocas de 2020, el estrés, por ejemplo, y todo lo que acarrea problemas de salud mental. Y el COVID-19, no podíamos dejarlo de lado, ya que es un problema de salud vigente en nuestra época. Sedentarismo, entonces, problema de salud mental. El COVID, que es puntual ahora en este momento, que es un problema entonces a nivel global. ¿Ya? Estos tres actuales. Y nos queda el último tema, que es la globalización económica. ¿Ya? El mundo se ha hecho más pequeño y está más vinculado. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en un lugar del planeta va a ser, digamos, va a tener su efecto, como un efecto dominó, en otro. ¿Ya? Entonces, la globalización es un proceso entonces, económico, tecnológico, social, a escala planetaria. Dice que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo mercados, sociedades, culturas, etc. ¿Ya? Entonces, aquí es como si el mundo se hubiese empequeñecido. Nosotros nos comunicamos instantáneamente. Cualquier cosa que se ocurre en un lugar, la sabemos de inmediato. Entonces, esta cercanía también produce efectos más inmediatos. Si hay una crisis económica, también. Solamente está la diferencia horaria. Si cae la bolsa o los precios de la bolsa de valores de Nueva York, los países que están en Asia, por ejemplo, van a sufrir el efecto, por ejemplo, al día siguiente. Nosotros a lo mejor inmediatamente, porque estamos, digamos, en el mismo, similares zonas horarias, pero son inmediatos. Cuando fue la crisis del 29, muchos países, fue en octubre del 29, de 1929, y los efectos se sintieron mucho después.
no fue inmediata, porque ahí no había esa instantaneidad de la comunicación. ¿Ya? Ahora, hay varios tipos de globalización. Ya importante, la globalización económica, la globalización cultural y la globalización política. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? De estos tipos de globalización. ¿Ya? Y que lo que es la globalización económica dice consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen o se eliminan todas las barreras arancelarias, los impuestos, para permitir la libre circulación de los capitales, ya sea financiero, comercial y productivo. ¿Ya? Entonces la globalización económica se refiere fundamentalmente a esto, a abrir un solo mercado, un mercado mundial, en que se eliminan estas barreras o estos impuestos arancelarios y se permite la libre circulación entonces de los capitales, ya sea financieros, comercial y productivo. O sea, circula el dinero, circula el comercio, los productos. Y las características de la globalización me interesan, por ejemplo, que vean la parte central, la de color azul. Una característica es la liberalización del comercio, o sea, se eliminan las barreras y arancelarias y las medidas proteccionistas, porque los mercados se abren, no se protegen del resto, sino que se abren al resto. La internacionalización de los capitales, o sea, se mueven los capitales en distintos lugares, en distintos sectores. También está la internacionalización de la producción. Acuérdense que aquí las empresas fabrican su producto en distintos lugares. ¿Ya? Aquí dábamos ejemplo en la clase pasada. Empresas descentralizadas. ¿Sí? Y el aumento de la interdependencia entre estados. O sea, aumenta el flujo comercial entre los países y, por ejemplo, nosotros dependemos mucho desde el punto de vista económico de China. ¿Ya? China nos abastece a nosotros y también es nuestro principal mercado. Si algo sucede en China, eso nos va a afectar a nosotros. Por eso se habla de interdependencia. Hay un ejemplo clarito. ¿Ya? Y aquí tenemos digamos, el mismo esquema, pero de otra forma, a ver si alguien lo entiende mejor. ¿Ya? Y tenemos un concepto que hablamos nosotros de la deslocalización. Acuérdense que los productos no se hacen todos en el mismo país, en el mismo lugar. Y veíamos el ejemplo de la camiseta, los jeans, las zapatillas que están hechas. Por ejemplo, las zapatillas, dice la empresa estadounidense que produce las zapatillas, fabrica el 99% de sus artículos en 35 países extranjeros, la mayoría asiáticos. ¿Ya? Entonces la producción está deslocalizada, no se localiza en Estados Unidos. Si una empresa estadounidense no se localiza en los Estados Unidos, sino que en 35 países, ¿ya? En que los abastecen de productos, elaboran los productos. Los diseños normalmente son hechos en los Estados Unidos, ¿ya? Pero se deslocalizó, no está en un solo lugar. ¿Se fijan? Entonces ahí también es una característica de esta globalización económica. Ya lo mismo damos el ejemplo en clase de los computadores, que también las distintas partes se hacen en diferentes lugares, ¿sí? Y después se arman en China para darle, digamos, ponerle la marca y lo que corresponda. Eso pasa en muchos aspectos y es una característica de la globalización económica. ¿Ya? ¿Cuáles son desventajas? Desventajas serían una mayor desigualdad entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la acumulación de capitales siempre queda en los países de mayor desarrollo. La desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. ¿Ya? Entonces aquí también son desventajas a nivel de los países y dentro de los mismos países. Y las ventajas: aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. ¿Ya? Entonces acá también tiene estas ventajas. Vamos a dejar de compartir y no sé si hay dudas, consultas, chiquillos. La mayoría de ustedes, bueno,
sí, la mayoría, algunos me han escrito a mí para ver notas pendientes. Yo ya dejé abiertas las pruebas de educación ciudadana, las dejé abiertas hasta ayer miércoles y ya repasé las notas. He revisado trabajos también, así es que estamos al día en eso. Y hoy, termina la clase y yo voy a asignar las pruebas entonces de educación ciudadana, de esta materia que acabamos de ver, ¿ya? Y que es la cuarta y última nota del segundo semestre. Entonces la idea es que ingresen a hacerla más rato y tengan ahí su tiempo para que la puedan desarrollar, de lo que nosotros hemos visto ahora, ¿ya? Así que esos chiquillos, no sé si tienen dudas, consultas sobre eso, ¿ya? Así que he puesto todas las notas que tengo, los trabajos. Hoy día voy a volver a revisar, revisé ayer, si es que alguien me ha mandado algún trabajo más, voy a volver a revisar. Si es que alguien mandó un trabajo, y eso estaríamos entonces terminando y sería nuestra última clase, ya como tal. Así que ahí estamos, chiquillos. No sé si tienen alguna duda, consulta. Así que acuérdense, hoy día entonces tenemos la prueba de educación ciudadana, ¿sí? Y la gente de cuarto A, mañana la prueba, la última de diferenciado, mañana viernes, ¿sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Consulta. Si no, me escriben. Que tiene que ser ahora, sí, porque ya estamos corriendo contra el tiempo. Estaríamos entonces terminando, si no hay dudas, consultas. Así que ahora voy a asignar entonces las pruebas, chiquillos, para que las puedan realizar, ¿ya? Ya, pues, estaríamos terminando. Gracias, chiquillos, por asistir, y cualquier cosa, entonces, me escriben, tiene que ser ahora, porque ya, como les digo, vamos corriendo contra el tiempo. Ya, chiquillos, muchas gracias, cuídense harto, que estén muy bien, y nos estamos viendo. Muchas gracias, chao, chao, profe, cuídense. del PDF, Chao, profe. profe, Sí, está bien. ya, del PPT, ya, Eso. listo. Chao. Chao, chiquillos, cuídense, chao, chao, chao. Chao. Chao, chao, cuídense, chiquillos.